Vamos a resolver ahora el ejercicio 2. Ejercicio 2 nos pide lo siguiente. Cree una tabla que se llame ventas por línea. Esta tabla deberá tener las siguientes columnas: ID línea, nombre línea, total, monto IGB, importe de venta. Llene esta nueva tabla con los datos de la tabla documento y documento detalle. Para ello deberá usar cursores. Muestre los datos de la nueva tabla. Bien. Lo que nos está pidiendo aquí es una tabla tipo ventas por línea, ¿verdad? Que tenemos que crearla y luego llenarla y mostrar los datos, ¿no? Y ese llenado va a ser a través de cursores. Vamos a empezar a resolverla. Como siempre, les recordamos que deben poner pausa al video, intentar hacerlos por ustedes mismos y luego ver la solución. Y en la primera parte nos pide crear una tabla, ¿no? Sencillo. En este caso estoy creando una tabla temporal. Si fuera una tabla física, le elimino el símbolo de Michi. Y creo las columnas que me piden, ¿no? ID línea, nombre línea, monto IGB, total monto IGB, importe de venta, y cada uno con el tipo de dato correspondiente. Bien, esta tabla que nos muestra información sobre ventas por línea, nos piden que la llenemos a través de un cursor, ¿no? Entonces para usar un cursor, recuerden que necesitamos primero un origen de datos, ¿no? O el origen de datos que va a leer el cursor línea por línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear ese origen de datos. El origen de datos que va a leer el cursor línea por línea. Les dije que esta tabla que hemos creado nueva tiene un estilo de ventas por línea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un query, ¿no? Que me muestre lo que es necesario para llenar la tabla. Es decir, un query que me muestre las ventas por línea, ¿no? Para ello, como ya conocemos la base de datos, lo que voy a hacer es un select from documento o inner join documento detalle, ¿no? Me va a interesar solamente los tipos 19 y 11, que son factura y boleta de venta, y los que no están anulados. Después me piden líneas, ¿no? Nombre de línea. Entonces tenemos que llegar hasta mi tabla líneas. Para llegar a mi tabla línea debemos hacer un inner join de documento detalle con ítem, de ítem con ítem líneas y de ítem líneas con líneas. ¿Bien? Hacemos los inner join respectivos y vamos a poder traer los campos que necesitamos. ¿Qué campos necesitamos? El ID de la línea, el nombre de la línea, el total, o sea, la sumatoria del total, la sumatoria del monto IGB y el importe de venta, que es total menos monto IGB. ¿Bien? Como estamos poniendo sumatorias, son funciones agregadas, debemos poner un group by por los campos que no tienen funciones agregadas. Estamos poniendo un distinct por si acaso, no deberían repetirse los datos ya que se están sumarizando, pero lo estamos poniendo, ¿no? Distinct va a eliminar filas que tengan los mismos datos. Entonces ahí tenemos nuestra tabla y debemos empezar a hacer nuestro cursor. Vamos a crear un origen de datos. El origen de datos que hemos creado es un inner join, un query, un inner join que nos va a mostrar las ventas por línea con los campos que necesito para llenar la tabla, ¿no? Como voy a necesitar un origen de datos, este query lo voy a insertar o lo voy a almacenar en una tabla temporal llamada data, que lo voy a usar como origen de datos de mi cursor. Luego de ello, vamos a empezar a definir todas las variables que vamos a necesitar. ¿Cuántas variables vamos a necesitar? Por lo menos el mismo número de variables que tiene mi origen de datos. Perdón, el mismo número de columnas que tiene mi origen de datos. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces como mínimo deberíamos tener 5 variables. ¿Por qué? Porque el cursor va a leer nuestro origen de datos línea por línea y cada columna la va a asignar en una variable.
Entonces, definimos variables. Líneas como decimal, nombre líneas como varchar, total, multi-GB, importe de venta como décima. Entonces, ya tenemos nuestro origen de datos almacenado en una tabla temporal llamada data y las variables que vamos a ir necesitando. Vamos a empezar a elaborar ya nuestro cursor. Para empezar a elaborar nuestro cursor, las palabras claves, ¿no? Declare cursor 1, cursor for, ¿no? ¿Para qué fuente de datos? Para mi fuente de datos, que es mi tabla temporal data, ¿verdad? Que la definí en la parte superior. Entonces hago un select a todos los campos de mi tabla data. Esa es mi fuente de datos que mi cursor 1 va a leer. Entonces comienzo a leer el cursor, ¿no? Abro el cursor y le digo, ¿no? Cursor empieza a asignar la primera fila a las variables correspondientes, ¿no? Para eso le digo fetch next from cursor 1 into las variables que he definido. ¿Está bien? Y va a ser un bucle, ¿verdad? Un bucle que va a recorrer línea por línea. Entonces hacemos un while fetch status igual a 0, o lo que quiere decir mientras tengamos datos por leer. Todo while viene con un begin y un end. Y empezamos a definir la lógica. ¿Qué lógica es? Simplemente tenemos que insertar datos en mi tabla. Entonces hacemos un insert into, la tabla temporal que creé la primera, ventas por línea, y inserto los valores, ¿no? Los valores que se almacenan en las variables que el cursor está asignando los datos. Luego de ello, le digo cursor sigue leyendo. Para eso le digo otra vez fetch next from cursor 1 into las variables. Esto va a hacer que al volver evalúe. ¿Tengo datos por leer? Si tengo datos por leer, continúo en el while. Si no, salgo. Luego de ello, debo cerrar el cursor, close cursor, y liberar los recursos que el cursor ha usado al momento de ejecutarse, ¿no? Delocate cursor 1. Por último, debo mostrar la información de mi tabla temporal, ¿no? Los datos que se han insertado. Y como he creado tablas temporales, debo eliminarlas también, ¿no? Drop tablas ventas por línea y drop table data, que es lo que nos pide las preguntas. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente esto? Está leyendo línea por línea nuestro origen de datos, línea por línea, y lo está insertando en ventas por línea. Hubiera sido más fácil hacer un insert masivo o crear la tabla ventas por línea de nuestra fuente de datos. Sí, tal vez, pero es una forma práctica de ver el funcionamiento del cursor, ¿no? Y aprendernos un poco más la sintaxis, ¿no? Vamos a ejecutarlo a ver qué nos da. Bien, lo que pasa es que ejecuté mal. Voy a eliminar mis tablas temporales por si acaso. Y otra vez voy a ejecutar todo. Bien. Ya ejecuté todo. Y mi tabla, ventas por línea, ¿no? ID línea, nombre línea, total, multi-GB, importe en GB, han sido llenadas por un cursor leyendo mi origen de datos, que era mi tabla temporal data, ¿no? Línea por línea. Línea por línea.